con Mario Aguilar. ¿Cómo está Mario? La voz de los profes. Muchas gracias por esta calurosa recepción. Sí, lo vi hoy día de Trending Topic y yo dije, ¿qué hizo Mario? ¿Por qué está de Trending Topic? Sí, en la mañana, bien temprano. Los bots de derecha dándome. No, es por la pelea que tuvo con el Emparte, que yo no la vi, pero que lo pude informarme ahí por redes sociales. Sí, pero debo decir que fue, bueno, como son en ese programa, porque pusieron la parte que al Emparte me emplaza, pero no pusieron mi respuesta. Bueno, eso le pasa por ir a esos programas. No, pero yo soy valiente, yo soy valiente. No, si no se trata de valentía, se trata de validar un espacio que no que no trata con la misma vara a toda la gente. Eso yo solo se lo quiero decir nomás, Mario. Sí, está bien, pero... Porque ahí si es que no quieren seguir escuchándolo, le cortan el micrófono, le ponen la música fuerte y más encima después de redes sociales suben la parte que ellos quieren. Pero según eso no podríamos ir a competir a los Juegos Olímpicos porque vamos en desventaja, no podríamos participar de las elecciones porque también vamos en desventaja porque la plata a la derecha le ponen un montón de plata, etcétera, etcétera. Pero bueno. Pero sí, corremos con desventaja en varios muchas cosas corremos con desventaja, pero somos valientes. Pero cada uno toma sus propias decisiones, obviamente, y cada uno, por supuesto. Oye, 30 segundos para mencionar, porque ya que está el espacio, como yo soy futbolero, falleció José Zulantay y quería yo dar un pequeño homenaje porque fue un hombre que aportó mucho al deporte en Chile. Yo le pedí a Rodrigo que me explicara un poco porque yo soy bien ahí en fútbol especialmente, más que en deporte. Rápidamente, primero como futbolista, él destacó en deporte en La Serena y después abrió un mercado para los años 60 muy desconocido, Centroamérica. Él se fue a jugar allá con el Clavito Godoy y estuvo en varios equipos. Claro. Qué loco. Después vuelve, se transforma en entrenador, fue campeón con Cobreloa. Fue subcampeón con Coquimbo, cuando Coquimbo no estaba en la órbita de las grandes discusiones futboleras, lo lleva a la Copa Libertadores el año 92, perdón. Y el año 2007 él toma la selección chilena sub-20, en realidad la tomó a fines del 2004, porque nos clasifica primero al Mundial sub-20 de Holanda 2005, donde Chile llega a octavos de final, una participación importante. Ahí en ese equipo estaba el Chapo Fuenzalía, estaba Matías Fernández, estaba Carlos Carmona, y después él nos lleva al Mundial de Canadá 2007, también sub-20, con la generación dorada. Hablamos de Arturo Vidal, de Gary Medel, de Alexis Sánchez, de Christopher Toselli, un montón de jugadores que posteriormente, Mauricio Isla, destacaron en el fútbol internacional y se plantea con mucha certidumbre de que él es el padre de la generación dorada, porque le entregó herramientas nuevas que, de acuerdo a su filosofía futbolística, le permitieron, una vez que llega Bielsa, que el piso en el cual ellos venían desarrollándose era bien alto y por lo tanto ayudó a consolidarlo. Por lo tanto, yo creo que es uno de los grandes gestores del éxito de la generación dorada y por eso merece todo el reconocimiento. ¿Comparte eso? Absolutamente, sí, absolutamente. Yo creo que fue un entrenador además chileno, netamente, formado en Chile, digamos, propio de nuestro país, surgió acá. Y yo creo que él debió haber tomado la selección chilena adulta en algún momento y no se la entregaron. Lo trataron mal. Sí, lo trataron mal. Se la prometieron y no se la dieron nunca. Qué importante lo que estamos diciendo. Así que todo, por supuesto, nuestro respeto a José Zulantay, que ha fallecido hoy. Ahí está la Marisela que pone también: hoy el fútbol llora. Acaba de partir el cielo nuestro histórico, talentoso y respetadísimo DT José Zulantay, el mejor formador que hemos tenido, una leyenda. Sí, Maricela es bien futbolera también. Súper futbolera, sí. De hecho, ya. Otro día les cuento alguna anécdota. Pero queremos entrar en el tema que tiene que ver con la evaluación docente, que es muy importante. Primero, ¿qué reflejan los resultados que arrojó el 2022, verdad? El otro día hablamos sobre el CIMSE, hoy día hablamos sobre la evaluación docente. Sí, la evaluación docente es un tema que se ha instalado en Chile, se instaló como ley desde el año 2004. Cuando algunos dicen los profes no se quieren evaluar, desde el año 2004 existe la evaluación docente en Chile. Eso es lo primero que hay que decir. En general al profe le ha ido bien con la evaluación docente, menos del 3%, 2%, 1,8%, en general por ahí andan los rangos de profesores que salen mal evaluados. Por lo tanto, en general hay digamos, no es un problema que tiene que ver con los resultados. Lo que nos molesta de la evaluación docente, y que ahora se transformó en carrera docente, es que genera una enorme sobrecarga de trabajo y no es un buen reflejo de la realidad del trabajo docente.
¿Ya? Eso a mí me parece muy importante. Sí. Tiene la lógica esta neoliberal de un cierto perfil de docente como un productor de rendimiento en pruebas estandarizadas, y en base a ese perfil tú tienes que alinearte para que te vaya bien en la evaluación. Como mis colegas son inteligentes, la gran mayoría son muy inteligentes, se dan cuenta como él y le toman la mano y en general lo sortean bien, pero no significa que eso sea un reflejo real de lo que el profesor está haciendo. Hay que hacer como una puesta en escena para que te encuadres dentro de este perfil docente que el sistema establece, que el sistema impone. Y en la pedagogía, como en cualquier otra disciplina, uno puede tener distintas corrientes a las cuales adscribe. Existe la autonomía docente, la autonomía profesional, y sin embargo en la evaluación docente tú no puedes ser sincero si es que tiene una corriente pedagógica, adscribe a una corriente pedagógica distinta a la que está establecida, impuesta por este modelo de docente. Y lo segundo que quiero decir es que esto tiene además muchísimo sobrecarga de trabajo, es mucho trabajo burocrático, administrativo, hay que llenar unos informes, unos papeles, portafolio, etcétera, que el profesor y el docente tienen que hacerlo fuera de su jornada de trabajo. Entonces es bastante injusto que te impongan una sobrecarga, te impongan una condición que si no la cumples tienes sanciones, incluyendo el despido, pero no te entregan las horas para realizar ese trabajo. Entonces, mayoría mujeres en nuestro gremio, lo he dicho varias veces, terminan, ¿no es cierto?, trabajando en su casa. El año que les toque evaluación docente, déjame terminar esta idea, el año que les toque evaluación docente además, y hay que decirlo con toda esa crudeza, el docente se ve obligado a desatender a sus estudiantes, porque todo el foco está puesto en rendirle la evaluación a esa burocracia externa. Quien te evalúa y te corrige después jamás pisará la escuela donde tú trabajas. Le llegan a centros correctores que están muy lejos de donde el docente trabaja muchas veces, y ahí según eso, una pauta preestablecida, muy estandarizada, le corrigen y le dan los resultados, y nunca pisaron la escuela, nunca tuvieron idea del contexto en que el docente trabaja, etcétera, etcétera. Entonces un sistema bastante cuestionable. Muy en resumida cuenta, Mario, para nuestra audiencia, sé que tenemos muchos profesores y profesoras escuchándonos, pero para los que no son docentes, ¿cuáles son los principales elementos de la evaluación que precisamente son esto de que los profesores están haciendo en casa en vez de estar preocupados de sus estudiantes? Tienen que hacer una carpeta, ¿cierto? Tienen que hacer un portafolio, que es un largo trabajo escrito que hoy día se hace en un computador, digamos, portafolio virtual, por decirlo así, claro. Donde hay que llenar informes, entregar planificaciones, cómo va a ser la evaluación, etcétera, etcétera. Es mucho trabajo, son meses de trabajo, meses. Te lo entregan. Para preparar el documento. Meses para ir completando el documento, sí, son meses. Y después te hacen también una clase grabada. Y después, a fin de año, una vez que hiciste todo este portafolio, lo entregaste, tienes que hacer una prueba de conocimientos pedagógicos, como que tienes que volver a rendir los exámenes de la universidad, por decirlo así. Es bastante abusivo el sistema, y además no es un buen reflejo del trabajo docente. Yo quiero insistir en esto, porque fíjate, en la carrera docente, nosotros creemos que la carrera docente tiene que haber forma en que se pondere el desarrollo profesional, y de esa manera decir, bueno, este profesor alcanzó tanto rango, a lo mejor está en un nivel más alto, tiene un salario más alto. Puede ser eso. Hay países que adoptan esa línea, otros países no, pero ya, está dentro de una cierta lógica. Pero la línea de desarrollo profesional docente de la carrera, digamos, en el caso chileno, solamente se basa en estas pruebas y en estos portafolios y en estas evaluaciones. No pondera, por ejemplo, el perfeccionamiento. No, ¿me pueden creer ustedes que son profesionales que la carrera docente no valora si un profesor ha hecho un postítulo, un magíster o un doctorado incluso? Un profesor de matemáticas puede ir a hacer un doctorado en matemáticas en la Universidad de Harvard. Y da lo mismo. Y no tiene valor alguno en la carrera docente. No tiene valor. Es absurdo, ¿no es cierto? Todos entendemos que es absurdo. No se ponderan las responsabilidades. Entonces, nosotros creemos que la carrera docente debiera cambiar completamente de diseño y centralizarse en lo que el profesor hace con sus estudiantes. ¿Ya? O sea, un buen incentivo profesional debiera estar hacia el perfeccionamiento, hacia la actualización, hacia el permanente aprendizaje del docente, no rendirle prueba a una burocracia externa, que insisto, no está
ubicada en el contexto en que el docente trabaja. No importa para la ponderación de la carrera docente la opinión que el director tenga del trabajo de su profesor. Que es el primero que debería evaluarlo, porque lo conoce. Por ejemplo, más absurdo del mundo. Por ejemplo, exactamente. Mira, Tere Espinosa de nuestra comunidad cuenta, dice, mi tío de 72 años va a un ciber de a poquito a llenar la evaluación docente porque no es muy ducho en temas digitales, lo hace en su tiempo libre. Además, bueno, 72 años ya no debería estar ni siquiera trabajando. Ni siquiera trabajando, pero no puede jubilar seguramente por las pensiones malas. Exacto. Delia Roa Rubilar es profesora de la Escuela Los Avellanos de Tucapel y también está por Zoom para unirse a esta conversación sobre la evaluación docente. Hola Delia, bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias. Abrazo. Hola a todos. No sé todos los nombres, pero no te preocupes. Bueno, he seguido muchas veces su programa. No tengo... Feliz de estar vamos a aquí a través de falta el audífono para Mario, pero... telemagia. Sí, eso. La vemos ahí con un cuadro de Gabriela Mistral detrás, muy hermoso. Tucapel es la región de la Araucanía, ¿no? Mire, les cuento un poquito el contexto. Eso. Estoy en la comuna de Tucapel. Esta comuna tiene 4 pueblos importantes, siendo la capital comunal Huépil. Yo me encuentro en la última localidad, la más distante de Huépil. Está muy cerquita de Antuco. Se llama Polcura. Aquí laboro yo. Esta escuela se llama Los Avellanos y es una comunidad pequeña. Claro. Tenemos 122 estudiantes y de diversa composición familiar. Y bueno, y con muchas necesidades también. Por supuesto. Y además nos vimos afectados también por este temporal que tuvimos en la 8ª región. Se nos inundó la posta acá, la escuela fue albergue, así que... O sea, además la educación rural es muy compleja. Sí. Hola Delia, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Mario, encantada. Con Delia estuvimos hace unos días atrás en el Senado. Ya. Porque fuimos a poner dentro de este tema de la evaluación docente una problemática específica, otro abuso, otra discriminación, otro daño, porque ellos, los que se evaluaron el año 2015, que es justo el año anterior a que se promulgara la carrera docente, fueron encasillados dentro de estos tramos que la carrera docente establece de manera muy perjudicial, porque ellos no pudieron rendir una prueba de excelencia con la cual se ponderó también. Entonces, se ponderó para encasillar a los docentes en base al resultado de la evaluación más esa prueba, pero ellos, el 2015, no pudieron dar esa prueba porque a partir del 2016 se suspendió. No. Y como no pudieron dar la prueba, los encasillaron solo con la ponderación de la evaluación docente y por lo tanto fueron encasillados de manera muy perjudicial y hasta el día de hoy eso no se corrige. Es un tremendo abuso que se cometió con los evaluados 2015, así se les llama, ¿no es cierto, Delia? Sí, los mal encasillados 2015 fuimos muy perjudicados por esta nueva ley, digamos. Nosotros rendimos todos los instrumentos que teníamos que rendir de acuerdo a la evaluación docente, pero justo ese año fue un año de transición. Entonces se eliminó la prueba porque estaba en cambio y con el compromiso de que podríamos rendirla el 2016, cuestión que no ocurrió porque estos procesos tienen ciertos parámetros que hay que cumplir, entonces nosotros quedamos fuera de esa evaluación, no pudimos rendir el instrumento prueba o prueba de conocimiento específico y disciplinario o pedagógico. No pudimos rendirla. Cuestión por la cual, en el año 2017, cuando se echa a andar este tema del engranaje del encasillamiento para recibir una asignación, no pudimos optar de forma pareja, digamos, o sufrimos una desventaja considerable, puesto que nos faltaba el instrumento prueba. Y en ese sentido quedamos perjudicados para siempre, porque no pudimos nunca más hasta que llegó el proceso 2019, en donde tuvimos que otra vez someternos al proceso completo y no optar. Entonces quedamos mal encasillados, es decir, podríamos haber optado a un experto 1, experto 2, quizá, como lo hicieron algunos que saltaron, nosotros no, teniendo buenos resultados en el portafolio, no pudimos optar a eso y seguimos con esto y ha pasado el tiempo y se sigue arrastrando. Y como bien explicaba Mario, la verdad es que esto no es solamente un tema económico, nos afecta significativamente en el trato que nosotros recibimos, porque todo el mundo sabe y se genera una especie de ¿cómo diría yo?, de mito, y
el profesor destacado, es competente, ¿no? Y el que sale básico, qué sé yo, es mal mirado. Entonces, al final, esto no se traduce en una buena Es un práctica, estigma al final. y tampoco es coherente con los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, Yo tengo es una todo un pregunta. tema de perjuicio que hemos tenido. Sí. Estamos todos Para aquí cualquiera de los con dos. ganas de preguntar. Hassan, Porque- Rodrigo, vamos que se puede. Ya. Es asumido que somos un país diverso. Lo que pasa en Atacama no es lo mismo que ocurre en Tucapel, ni lo mismo que pasa en Chaitén. Hay realidades que son complejas. Hemos conocido casos dramáticos de los límites que tiene la educación rural y también de la responsabilidad que cumplen profesores, que va más allá de lo meramente lectivo. Entonces, ¿cómo en todos estos años, es lo que no me explico y es un reclamo que le hago al Ministerio de Educación, no se ha considerado en esta evaluación aquellas consideraciones demográficas o también de la realidad de situación de este Chile que es diferente y que en la educación también tiene distintos objetivos en un pueblo como el que usted describe a San Joaquín acá en Santiago? Bueno, porque justamente todo el sistema educacional chileno carece de lo que tú dices, carece de contextualización, ese es el concepto técnico. Todo debe ser contextualizado y existe muy poca posibilidad de que las comunidades escolares se apropien del currículum y lo reinterpreten de acuerdo a su realidad. Claro. Es un sistema bastante centralista. Y rígido. La prueba del CIMSE. El CIMSE es la misma prueba estándar para todos los niños de Chile, independiente cuál sea su realidad. La evaluación docente es lo mismo, se usan los mismos parámetros, los mismos considerando las mismas tipos de evidencia para, digamos, las rúbricas con las que se evalúa el docente. Y están estas particularidades, digamos, injusticias anexas del sistema, pero todo el sistema es carente de la adecuada contextualización. Y ese es uno de los grandes déficits y eso explica, además, por ejemplo, cuando hacen los rankings CIMSE. Y según ellos es comparable la realidad del colegio Verbo Divino, por decir algo, un colegio particular pagado Santiago, es comparable con la realidad de un colegio rural como en el que trabaja Delia. Y según ellos se compara y los ponen en un ranking. Entonces este colegio es muy bueno, este colegio es muy malo. Independiente que los niños del colegio particular pagado tienen 5 computadores en la casa, tienen biblioteca, tienen padres profesionales con posgrado. Hacen clases con una tablet. Exacto, y versus los niños de una comunidad rural que tienen una realidad completamente diferente, a veces ni siquiera tienen conexión a internet. Exacto, y que tienen que caminar kilómetros a veces para llegar al Exactamente, entonces, por supuesto, esa es una gran carencia, Rodrigo, una gran, digamos... falta de perspectiva en realidad. Exactamente. ¿Y lo sientes tú también, Delia? Esa rigidez, esa, como dice, falta de contextualización, nos explica Mario que es la palabra técnica. ¿Lo sientes tú también desde donde estás? Sí, definitivamente el tema de la contextualización en educación es un tema que da para mucho, pero profundizando un poco lo que dijo Mario, sí, nosotros sentimos, por ejemplo, en el caso del CIMSE, que la contextualización, específicamente lo voy a dar el ejemplo ahí porque para que todos entendamos, referente a eso, se hace o se aplica una prueba estandarizada, es decir, para todos igual. Y en definitiva, esa prueba igual no mide o no le hace justicia a las realidades contextuales. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, un 94% de vulnerabilidad y un 84% de alumnos prioritarios. Eso significa prioritarios que están con múltiples necesidades, para resumirlo en términos generales. Entonces, nosotros tenemos que, además de ser profesionales de la educación, suplir todo lo que significa el andamiaje del currículum, tenemos que suplir además carencias afectivas muy, muy fuertes y de otro tipo. Posteriormente a eso, tenemos que además, muchas veces, solventar muchos gastos de nuestro bolsillo. Entonces, en esa realidad tan deprivada, culturalmente hablando, y geográficamente también, no nos parece justo que sea una prueba tan estandarizada la que se aplique, puesto que obviamente no da cuenta de la misma realidad. Por supuesto. Hassan. Creo que es importante una diferencia un poco filosófica, que es la diferencia entre medir mal y simplemente no medir. Por ejemplo, si queremos medir la temperatura en una habitación, uno puede tener un termómetro, ¿cierto? Y uno puede tener un termómetro que no está funcionando muy bien. Entonces, está de 10 grados en la habitación y el termómetro dice 8 grados. Entonces uno dice, este termómetro no está funcionando, hay que hacer un ajuste en el número que nos da. Pero
hay otra cosa que simplemente no mide. Por ejemplo, si queremos saber el termómetro, con el termómetro, la temperatura de la habitación, todo bien. Pero si tenemos una wincha, esa wincha no nos va a decir la temperatura en la habitación y no hay forma de ajustar la información que nos da la wincha para saber la temperatura. Claro. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Ya. El problema es que cuando estamos hablando de evaluación docente que tiene 3 componentes, clase grabada, documento y prueba de conocimientos, como bien sabes, la capacidad de un profesor no se mide por su capacidad de escribir documentos. ¿Ya? Ese documento puede ser llenado extremadamente bien para una persona que frente a un grupo de alumnos no es capaz de hacer nada. Eso es la realidad. Entonces, están midiendo otra cosa. No un problema de que hay que ajustar por contextos distintos, que es otro debate, sino que la cuestión simplemente no funciona para eso. Otra cosa con la prueba estandarizada de conocimiento en esto, ¿no? Que dicen esto es la forma de saber que por lo menos saben algo que es tan correcto que podría luego impartir a los estudiantes. El problema con esto lo responde súper bien Alejandro Zambra con su parodia a las pruebas estandarizadas. Una persona que sabe escribir de forma muy bella, muy probablemente no va a saber las preguntas en una prueba estandarizada. No hay ninguna relación entre la capacidad de escribir de manera bella, de tener conocimientos del lenguaje castellano, con la capacidad de responder. Entonces, no miden, otra vez, es wincha, no es termómetro. Es un problema básico. El único componente que podría estar respondiendo, y por eso finalmente llegó la pregunta, es el tema de la clase grabada. Entonces, el problema claramente es que si uno ve una grabación de una clase, lo más importante es la interacción con los estudiantes, de que sea una sola clase, que no se ve bien qué está pasando, y yo sé de esto porque he visto clases grabadas, he visto la diferencia de dinámicas, no tiene nada que ver con la forma de evaluar de inspecciones de colegio, ya que también se hace en otros países, donde van inspectores y se quedan una semana en el colegio observando el ambiente general y haciendo evaluación general en base a eso. Ahora, es cierto que incluso cuando esta semana que están los inspectores, las clases son bien distintas que en otras semanas. Innegable. Pero la diferencia es muchísimo menor que esto. Puesto que la derecha siempre dice, los profesores no quieren ser evaluados. Quizás acá podríamos pensar un poco en propuestas de una buena forma de evaluar. Sí. Muy interesante. Y mira, estaba coincido con lo que dice Hassan, pero además agregaría, para complementar, que hay que hacer la diferencia entre evaluar y medir, que son dos cosas distintas. La evaluación puede incluir mediciones, Claro. pero una evaluación también puede incluir formas cualitativas de ponderar una determinada realidad. Y en el caso de pedagogía y el trabajo pedagógico no puede ser exclusivamente paramétrico cuantitativo. No lo puede, porque no va a dar cuenta de vida, no va a dar buena cuenta de lo que pasa. O sea, una cosa es medir la temperatura y otra cosa es medir el ambiente humano de una determinada habitación. Cómo son las relaciones entre las personas. Claro. Eso lo puedes cuantificar, va a ser mucho más difícil. Entonces, hay otras formas de evaluar y en pedagogía hay que incluir lo cualitativo. De hecho, eso hacemos los docentes. Los docentes no solamente hacemos pruebas, sino que sabemos que este estudiante está con problemas y ese elemento lo incluimos en nuestra evaluación, o sabemos que este estudiante tiene a lo mejor capacidades especiales en determinadas áreas y lo incentivamos a ir a un ritmo más rápido. Esas son evaluaciones más bien cualitativas que tú vas haciendo. Tú en una clase ves que, no sé, ocurrió un incidente en la comuna la noche anterior y todos están medio alterados por esa situación. Bueno, tú eso lo incluyes dentro de tu clase, lo tienes que tomar en cuenta, lo tienes que considerar y eso no lo mides. Eso lo evalúas, lo percibes, hay otro tipo de relación. Entonces, lo que quiero decir con esos ejemplos bien cotidianos es que es un error en pedagogía remitirse únicamente a lo medible, estandarizable y cuantificable. Claro. Porque no da cuenta de vida. ¿Qué hace un colegio donde hay alumnos con alto índice de vulnerabilidad como el que describe Delia? ¿Dónde está el CIMSE del factor socioemocional, que es un factor importantísimo de trabajo que se hace en esas escuelas? Claro. O en escuelas donde hay, no sé, ambiente alrededor altamente tomado por el narcotráfico. El trabajo que haces ahí no se puede medir en un CIMSE. Es otro tipo de trabajo donde la priorización a lo mejor es otra. Y eso no dan debida cuenta a las pruebas estandarizadas.
Delia, ¿quieres agregar algo a lo que está diciendo Mario? Sí, agregar a lo que dijo Mario que respecto a la evaluación docente, en definitiva, una prueba de conocimiento específico y disciplinar o un portafolio o una clase grabada, como dijo Hassan, creo, no da cuenta del trabajo, del arduo trabajo y de la vocación y de la entrega disciplinar de los docentes. Sí, obviamente tendrá que haber una evaluación, pero creo que debe ser más sostenida en el tiempo, porque en una sola clase es imposible captar todo el trabajo que realizamos. Y obviamente en las pruebas que tienen que ver con lo socioemocional, ahora hay una prueba que se integró el año pasado en pandemia, en realidad, el día, que también mide un poco la parte socioemocional de los alumnos. No obstante, estamos Sí. al debe con lo socioemocional de De los nosotros, los profes. docentes. Claro, súper de acuerdo con eso, sí. Mm. Yo sé que sí, se están midiendo otras cosas en eso que de hecho ayuda harto, por ejemplo, a nosotras que tenemos que hacer el PADEM y nos ayuda harto saber tener ese tipo de conocimientos, pero todavía estamos muy al debe con los docentes. De hecho, quiero leerles porque realmente tenemos hartos comentarios y preguntas. Dice Esteban, ¿qué deben hacer los profes que salieron con letra C, por ejemplo? Pregunta. Judith Zúñiga dice, mi sobrina terminó tan estresada que no comía, no dormía, parecía una tortura. Hacer clases, el portafolio, cuidar a su hija y tenía un magíster, nos dice. Antonella dice, soy profesora de Los Ríos y no tengo internet. Tengo que viajar para completar los formularios, pero tengo el mismo tiempo que alguien en Santiago, dice. Sí. Patricia dice, es verdad que se despide a los profes mal evaluados. Y Andrés Morales, los profesores en Chile son muy mal pagados. No sé si tienen algún comentario a estos comentarios que les está haciendo el público, como para que nos cuenten también qué está pasando en el Congreso con esta ley que supuestamente como que elimina la evaluación docente. No, eso no es así. No es así, bueno, claro, aclararlo. Claro. Lo que hace el proyecto de ley que está en el Congreso es que unifica ambos sistemas, el sistema que existía del año 2004 con el sistema que se creó a partir del año 2017. Los unifica, porque coexistían ambos y se daban situaciones absurdas que tenías dos tipos de evaluaciones con los mismos instrumentos, tenías dos resultados distintos. Pero no baja ni se modifica nada de lo que hemos estado conversando con Delia. Perfecto. Siguen siendo los mismos instrumentos, no baja el agobio, no baja la sobrecarga de trabajo. Por lo tanto, para mí tiene mucho de publicidad engañosa ese proyecto de ley, porque dice, se termina la doble evaluación y como que la gente pensaría, visto desde afuera, que entonces van a tener la mitad de la sobrecarga de trabajo que tienen hasta ahora. No es así. No es así, lo que se elimina, digamos, es bastante poco relevante en términos de carga de trabajo y por lo tanto no es una solución, como tampoco en esa misma ley se está discutiendo una supuesta solución para los evaluados del 2015, en el problema que Delia exponía. Claro. Y tampoco es así porque no es una verdadera solución, porque no compensa todo el daño producido anteriormente. Es decir, lo que Delia explicaba es que alguien en el 2015 fue encasillado en un tramo más bajo y eso lo arrastra, porque después tiene que ir subiendo de tramo en tramo. Por lo tanto, todo su desarrollo, toda su época profesional va a arrastrar esa desventaja con la que se inició. Es como que tú corrieras una carrera de 100 metros y te hacen correr... Claro. Te hacen partir 20 metros más atrás que el resto. Claro. Entonces, claro, por más que corras bien, no vas a alcanzar a los demás y si lo llegas a alcanzar igual corriste con desventaja. Sí. Entonces, no es justo y eso debiera ser compensado y es lo que se está pidiendo, pero hasta ahora el proyecto de ley no incluye una compensación de ese daño producido anteriormente. Delia, este proyecto fue presentado por el gobierno y, como nos contaba Mario, fueron ustedes a exponer al Congreso. ¿Cómo sentiste que fue la recepción? Bueno, la recepción la sentí como diría mi hijo, normal. Sí, la verdad es que, bueno, era primera vez y al menos la capacidad de escucha, de tomar apuntes respecto de lo que estábamos exponiendo, estaba. Sin embargo, siento que quizá el tiempo o no sé, el atiborrarse de muchas exposiciones pierde como centrarse más en la petición que en ese minuto teníamos que exponer, porque en realidad, más que una petición, era demanda de justicia y de reclamar
tener las mismas posibilidades, la misma situación de los demás, porque no estamos ante una clara desventaja, como lo plantea Mario. Entonces, siento que faltaron adjetivos para poder mover o movilizar a los que te escuchan para que realmente se tome en cuenta y se considere de manera seria y objetiva que no es una petición, es simplemente un derecho que nosotros teníamos a rendir el instrumento y obviamente necesitamos que se, a ver cómo lo diría, que se equipare un poco la balanza, porque no vamos a poder enmendar lo que hubo, la desventaja clara que tenemos, imposible, como dijo Mario, es como correr la carrera y estar 50 metros atrás, imposible, pero sí hacerlo ya. Y bueno, y respecto a la experiencia, obviamente uno siempre se queda como con la idea de que pudo haberlo hecho mejor, ser más elocuente y eso, pero al menos la capacidad de escucha, sí. Muy bien, algo es algo. ¿Tú cómo Sí, crees, sí, crees Mario, que esto va Bueno, a y causar agradecer porque Mario estuvo siempre ahí y obviamente uno lo agradece porque Por supuesto. las palabras más elocuentes y más el mensaje más robusto y con energía lo entregó él de todas maneras. ¿Tiene más experiencia en eso? Sí, claro, uno tiene un cierto manejo, pero Delia estuvo Claro. bastante bien en esa exposición. Pero decir que todos los que hemos tenido algún tipo de experiencia en ir al Congreso, había primero un largo listado de invitados y era todo a la rápida. Te queda la sensación de que Como a que lo hacen veces, por cumplir. claro, es como una formalidad cumplir con escuchar. A veces nosotros yo he sentido que hemos logrado permear alguna idea y en algunas leyes nos ha ido bien en convencer y mostrar argumentos y ha habido alguna vez en que sí hemos logrado alguna modificación. Pero esta vez no sabemos porque todavía no se resuelve finalmente esa ley, pero sería lamentable que ante una evidencia tan grande de que hubo una injusticia precisa, clara, que eso no se resolviera en este proyecto de ley y que finalmente fuera como tantas leyes que queda como una suerte de como si se hubiera solucionado un problema cuando en realidad no se solucionó. Y lo mismo con el sistema de evaluación docente en general. Hoy día hay mucho malestar, además porque los resultados que se entregan son muy poco transparentes. ¿Me pueden creer ustedes que se entregan los resultados de las pruebas y tú no tienes ningún derecho a revisar si te corrigieron bien? Tú tienes que hacer fe. Te dan la nota. Te dan la nota, como si tú en la universidad te dieras la nota y no tuvieras derecho a ir donde el profesor y decir, profesor, quiero revisar la prueba, que es lo lógico, nosotros mismos lo hacemos con nuestros estudiantes. Claro. El estudiante me pide revisar la prueba y por supuesto que tiene derecho a hacerlo porque... Y además así aprende mejor. Y también, además o sea, yo me puedo claro. haber equivocado efectivamente en la corrección. Algo pudo no ser considerado, se me pasó algo. Bueno, en este sistema que es tan decisivo, que genera consecuencias porque puede llegar incluso al despido, o no subir de tramo, por lo tanto no mejorar tu sueldo, etcétera, tiene consecuencias importantes. Tú recibes un resultado y no tienes derecho a revisar ese resultado, a que te muestren en qué exactamente te equivocaste o qué respuesta no estuvo correcta, y por lo tanto es un sistema muy opaco, muy poco transparente, y todos tenemos la sensación que se maneja, porque claro, si hay muchos profesores que tienen un buen resultado, aumenta el costo, porque mejora el sueldo, y si muchos mejoraran el sueldo, entonces a lo mejor habría problemas económicos. Entonces es un sistema opaco y muy poco transparente, sin duda. Qué complejo eso. Bueno, por ahí también había una persona que decía que a lo mejor los directores tampoco son las mejores personas porque tienen como que a veces hay algunos que son medios barreros, tienen como Sí, su favorito. esa considerando está. Por eso nosotros creemos que la ponderación del trabajo docente que te permitiría subir de tramo y por lo tanto mejorar salario, mejorar condiciones laborales, debería ser más parecido a lo que es en las universidades. Ya. En las universidades tú tienes tal puntaje si investigas, tienes tal puntaje si hiciste publicaciones, tienes tal puntaje si hiciste determinados perfeccionamientos, niveles académicos. Le preguntan a los estudiantes también, ¿no? A veces. Sí, Claro. en algunos lugares, pero en general se ponderan una serie de aspectos, eso es lo que quiero decir. Y habría que hacerlo a la realidad docente, que no es la misma de las universidades, pero sí ponderar distintos aspectos y en función de alcanzar una conjunción de aspectos en los que tú te desarrollaste, incluyendo el perfeccionamiento como uno de los principales. Ojo con eso, el perfeccionamiento debería ser uno de los principales aspectos que se deberán ponderar, porque quiere decir que tú mejoraste académicamente. Si hiciste un magíster, por decir algo, tuviste que estudiar asignaturas, tuviste que entregar trabajos.
fuiste evaluado por docentes de la universidad, tuviste que dar un examen de grado, tuviste que generar una tesis. O sea, tuviste que demostrar que te hacías acreedor a ese grado académico. Porque eso no debiera valer en una carrera docente más que una prueba, un día, una hora específica o un portafolio que tuviste que llenar. No sé. Yo creo que hay mucho que revisar con la carrera docente y hay experiencias de otros países que no son como la chilena es bien particular y yo creo que habría que tomar esas experiencias de otros países. Puesto que en general el sistema universitario chileno genera relaciones de lucro, hay muchos magíster que existen para generar financiamiento de las universidades sin tener muy buena calidad. Al final lo que vamos a terminar haciendo es incentivar a a profesores a buscar magíster para subir su salario y eso, insisto, no tiene tanto que ver con la capacidad de un docente de impartir información. Esa, al final, muchas veces por razones de precariedad social, los profesores están haciendo también un trabajo social, de trabajo social, súper básico, como dijo Delia. Claro. Y entonces esa parte que es socioemocional es fundamental y eso no va a cambiar por la cantidad de magíster que uno tiene. Yo conozco un montón de personas con magíster y doctorado y su capacidad de enseñar y de responder emocionalmente a personas es bien baja. Estoy de acuerdo, por eso dijo Assam que debería ser ponderar una serie de factores y no un único factor o dos o tres, porque el perfeccionamiento lo pongo como un ejemplo. Puse el ejemplo del magíster en el sentido de que implica una serie de exigencias. Lo que quiero decir es que el perfeccionamiento, la actualización permanente debe ser un factor importante en el desarrollo profesional docente. Hay un problema con evaluación que tiene que voy con otro punto filosófico, ¿no? Que cuentan el chiste de la persona que está buscando sus llaves y están buscando sus llaves bajo el farol en la noche, ¿no? Y le preguntan, ¿dónde perdiste su llave? Yo creo que allá en la plaza. Entonces, ¿por qué está buscando bajo el farol? Porque aquí está la luz. Sí. O sea, hay un problema donde la evaluación tiende a buscar cosas que son fáciles de evaluar. Exactamente. Ya, en ese sentido, la persona tiene un magíster, perfecto, punto. Es mucho más difícil tener inspectores o personas que están viendo la capacidad del profesor o profesora de realmente impartir información. Y lo socioemocional incluso, para la enseñanza de una cuestión tan dura como la matemática. Uno no puede realmente enseñar a una persona a entender lo que está subyacente en la matemática para poder avanzar en eso, ¿no? Porque el real uso de la matemática como herramienta para entender la realidad no es una cuestión de memorización, pero es súper fácil evaluar memoria. Entonces, todos estos sistemas tienden hacia las cosas que se puede cuantificar en lo fácil y no la capacidad docente en sí. Entonces, a mí me genera terror eso de ir agregando factores, porque lo que van a hacer es agregar más factores que son de fácil medición y no entrar en lo básico, que es que si uno realmente quiere evaluar a un profesor, uno tiene que observar y observar harto. Sí, mira, todo eso son elementos bastante interesantes para discutir, pero tengamos el debate. Claro. Lo que yo digo es que el sistema actual no es un buen sistema, tiene todos estos inconvenientes. No perseveremos en él, exactamente, y hagamos el debate sobre cómo sería un buen sistema para ponderar el buen desarrollo profesional docente, donde obviamente los profesores tenemos mucho que decir, pero también habrá que escuchar otras voces para llegar a un sistema que genere un consenso en el sentido de que efectivamente es un buen incentivo al desarrollo profesional docente en el sentido amplio del término, incluyendo todos los aspectos que hace a un buen profesor. Cómo trabaja en la sala de clase, cómo atiende a sus estudiantes, cómo es la relación con su comunidad, cómo está integrado con sus colegas, cómo se compromete con el proyecto educativo del colegio. Son distintos factores. ¿Y cómo se perfecciona? Porque efectivamente hay que actualizarse y todo profesional necesita estarse actualizando. Es un conjunto de factores. Discutámoslo. Lo que está claro es que este no es un buen sistema. Eso lo decimos categóricamente. Claro. Eso es lo importante. Delia, ¿quieres agregar algo desde ya de Tucapel? Sí, desde Tucapel, desde aquí con la Gabriela Mistral. Eso. Bueno, sí. Bueno, yo además soy profesora de lenguaje y bueno, algunas horas administrativas también de UTP. Pero agregar a eso que comparto plenamente que un instrumento o agregar instrumentos, pero sí creo que es importante que la evaluación sea realmente objetiva en términos de ser una evidencia realmente clara de que el docente
está realizando la entrega y es más, está impactando en los estudiantes. Eso yo creo, Desde ¿no? el punto de vista del aprendizaje. Ahora, eso es muy complejo. No se puede medir de una sola vez o una observación. Ahora, la resistencia a la evaluación es precisamente de la mayoría. Bueno, uno después se resigna a que la evalúen, ¿no? Claro. pero, pero debo decirlo, que es una resistencia porque somos de los pocos profesionales que somos tan medidos y tan mal medidos. Entonces, en definitiva, como nosotros, se supone, somos expertos en evaluar y deberíamos acostumbrarnos a que nos evalúen, el punto es que nosotros tenemos que buscar la mejor forma de evaluar a los chiquillos. De hecho, ahora el decreto 67 con la diversificación de la evaluación nos exige. Lo que antes hacíamos ahora es ley, digamos. Entonces, nosotros estamos obligados a ver si un estudiante mostró su mejor desempeño en la evaluación escrita, en la exposición, en una maqueta, en un trabajo de investigación, en fin, en distintas oportunidades, porque no nos podemos quedar con la foto del minuto. Entonces, ya que es así con los estudiantes, también debe ser directamente justo y proporcional con los docentes. Pienso también que es injusto que se nos sobrecargue tanto la evaluación, porque de verdad que hacer una buena clase implica varias horas de preparación. No es solamente entrar, porque yo vengo de la universidad con magíster y salí, que indudable, yo tengo magíster, que el magíster ayuda muchísimo porque permite actualizar en términos de la teoría, en términos de ley, etcétera, administrativamente y también en la didáctica, pero eso hay que sumar que la práctica diaria a nosotros nos enriquece. Y si pudiéramos hacer investigación, tener más tiempo para eso, obviamente que sería fantástico. Estaríamos frente realmente a una profesionalización de la educación a otro nivel, y es lo que requerimos, porque muchos de nosotros nos quedamos, oye, mira, ¿sabes qué pasa esto con los cursos? ¿Por qué este curso rinde con esto y esto? Y nos permite como ir barajando opciones, ¿qué me queda mejor resultado? Pero eso no se ve, tampoco se valora. Entonces la evaluación docente es un tema complejo, creo yo, que hay que conversar. Muy bien, Delia. Muchas gracias. Te pasaste. Cariño a toda la gente en tu papel. Una profesora rural de Chile. Exacto. Escúchenla, el nivel que tiene, la claridad Eso con que es. expone, una profesora rural de Chile. Muchas gracias. Un abrazo, Muchas Delia, para gracias. ti. En tu papel no solo hay buen arroz, hay también buenas profesoras. No solamente andamos a caballo acá. Excelente. Un Cariños para abrazo ti. enorme. Muchas gracias. Chao, Delia, un abrazo. Que Un estés muy abrazo bien. grande y gracias por la invitación, la oportunidad. Muchas gracias a todos. Felices de haberte por escuchado. escucharme Un abrazo. Chao, chao. Gracias por compartir Y con más nosotros. encima tiene buen humor. Sí, O sea, notable, todo junto. notable. Me encanta. Oye. Y qué bueno ver a docentes que son así, que están cerca Con de, ese de espíritu, niños y niñas que necesitan sí. tener Y personas son muchas veces más que de profesores, esa ¿eh? manera preocupados. Mucho Sí, más que eso es lo profesores. yo decía. Oye, Ella lo dijo. cortito, yo sé que nos vamos a ir, que vamos a cerrar la sesión con Mario, pero yo sé que este tema le interesa, porque lo tratamos antes. Habló el Departamento de Ciudadanías de Estados Unidos ¿Ya? y emitió un informe a el tribunal que está viendo la causa de Víctor Jara. ¡Wow! Y le dijo que si en 60 días el señor Barrientos no apela a que le hayan quitado la nacionalidad, va a ser deportado. Bien, excelente. Eso pasó hoy. Y esperemos que la justicia se pronuncie aquí en Ojalá nuestro se país alcance también. algo de justicia con el Sí. gran Víctor. ¿No es cierto? A 50 años, ojalá que tengamos ese... Ojalá que en 60 días sea deportado. Ojalá. Exacto. Cuando hay tanto negacionismo, cuando hay gente que hoy día pretende justificar asesinatos como lo de Víctor en función de contextos, supuestos contextos políticos anteriores, hay que decir que la violación a los derechos humanos, y esto lo digo como educador, la violación a los derechos humanos no puede tener nunca justificación. Porque si nosotros empezamos a buscar, hay un contexto que explica que se asesinó personas, hay un contexto que explica la tortura, hay un contexto que explica la desaparición, hay un contexto que explica el exilio. No, pues. Justamente los derechos humanos consisten en que no hay justificación ninguna, de ningún tipo, para violar los derechos humanos, porque son derechos humanos los derechos humanos son fundamentales. Exacto. En eso consiste, entonces, por eso que hay que atacar
y hay que enfrentar este intento negacionista o esta supuesta intención de dar un contexto que explique lo que pasó. No, señor. Violar, asesinar, desaparecer, matar personas, torturar personas, nunca puede tener justificación. Y por eso son inadmisibles y por supuesto y tampoco prescriben, digamos. Sí, exactamente. Por eso es, porque no tienen nunca una justificación. Y ahí estamos escuchando al tremendo Víctor Jara cuando estamos despidiendo ya el programa con esta noticia que nos cuenta Rodrigo. Tocamos varios temas también, por eso nos gusta tanto que venga Mario al programa, porque siempre podemos conversar de diferentes temas y de todo, y todos los manejan Mario además. Partimos hablando de fútbol y terminamos hablando de derechos humanos para que te estuvieron pegando en la mañana encima es que me carga leer esas cosas, no sé por qué lo hice, no sé, dije, ¿por qué está Mario Trending Topic? Que me metí, estaban ahí. Por Dios que son pesados. Tranquilo. Sí, yo tranquilo. ¿no? Yo no sé cómo lo resistes, porque a mí ya como que me da ataque de nervio cuando porque son bots, porque son gente fanática, porque vienen de gente que están tan preparados para eso. Exacto. Me da igual lo que digan. A mí me interesa lo que digan mis colegas profesores, lo que digan la gente de las comunidades escolares. Si de ellos recibo crítica, esas las escucho y las escucho con mucha atención. Porque esa es la gente a la que me debo. ¿Verdad? Muy cierto. Y si se cumple esto, en 60 días vamos a estar en septiembre. O sea, podría ser deportado. Sí, pues es que se estaba sacando la cuenta, claro, ¿no? Claro. Ojalá que se cumpla este plazo y que no le coloca piedra en el camino, Barriento. Tal cual. Muchas gracias por estar pendientes del programa hasta el final, por sus comentarios, por contarnos sus historias, por la buena audiencia que tuvimos el día de hoy. Gracias a los que entraron también a insultarnos. Le pueden poner un me gusta al programa, con eso estamos.